¿Eres empresario de servicios y odias vender? No es que no sepas, es que ni tan siquiera quieres aprender. Y te entiendo, pero tu negocio necesita ventas. En este vídeo te voy a descubrir 4 estrategias para incrementar las ventas en tu negocio de servicios. Si no sabes ni quieres aprender a vender. Comenzamos. Soy Beatriz Marcos, experta en negocio de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en un empresario imparable, suscríbete al canal, activa la campanita y si te gusta mi contenido puedes darme un like. Es fácil para ti y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Si prefieres contenido en formato píldora, sígueme en Instagram y en TikTok. La primera estrategia para incrementar las ventas en tu empresa de servicios es ten una propuesta de valor clara. Uno no puede ir por la vida diciendo, por ejemplo, ¿y tú a qué te dedicas? Soy asesor fiscal. ¿Y por qué no puede ir por la vida así? Pues porque asesores fiscales hay 1000. Si quieres incrementar las ventas, tienes que construir una propuesta de valor para el cliente y cumplirla. Imagina que tú te dedicas a pleitear contra el Estado por tema de impuestos. Pues podrías decir algo así como, en lugar de soy asesor fiscal, podrías presentarte como yo ayudo a que mis clientes terminen los pleitos con el Estado sin pagar un euro de más, pero sí muchos euros menos. Tan solo teniendo una manera original de presentarte, vas a conseguir llamar la atención y quedarte en la mente del cliente. Luego tendrás que diseñar todo tu servicio para que sea capaz de cumplir esa promesa que tú has hecho en tu propuesta de valor. Para redactarla hay toda una metodología, pero puedes empezar pensando, ¿qué es lo que más le preocupa o qué es lo que más le duele a mi cliente que está relacionado con el servicio que yo presto? Y con esto construir tu propuesta única de valor. En el ejemplo que te he comentado hace un momento del asesor que defiende frente al Estado el tema de impuestos, lo que más le duele a los clientes es que el Estado siempre gana y siempre ellos sienten que terminan pagando más de lo que consideran que deberían. Pero con un buen asesor y una buena defensa se puede ahorrar mucho dinero para los clientes. Segunda, no persigas al cliente, atráelo. Si quieres conseguir mariposas, no construyas una red para perseguirlas. Mejor construye un fantástico jardín y las mariposas llegarán a ti. Esto es válido para negocios de servicios. Imagina que tus clientes son esas mariposas. Tan solo tienes que pensar qué puedes tú ofrecerles para atraerles. Y te voy a dar 5 ideas que te pueden ayudar. La primera es que si tienes una web, pues vas a poder atraer a clientes nuevos de una manera tan fácil como redactar un ebook para que los visitantes se lo descarguen, te dejen sus datos y puedas contactar con ellos después. Es lo mismo que yo te he dicho antes, que tengo un ebook gratuito y que te lo puedes descargar. La segunda manera es ofrecer un servicio excelente a tus clientes que les deje con la boca abierta de asombro. La satisfacción del cliente es clave para el éxito de cualquier empresa de servicios. Y si no tienes un equipo comercial ni tienes grandes presupuestos para hacer marketing, tienes que hacer que tu servicio sea brutal y que ese sea tu mejor marketing. Asegúrate de que tus clientes sientan que tú has superado sus expectativas. Esto hace milagros y aunque no es difícil de implementar, sí que necesitas conocer la metodología que te ayudará a tener un servicio así. Así que si quieres saber cómo se hace, no te pierdas mi taller del 2 de febrero. La tercera manera es utiliza la técnica del boca a oreja. Esa es una de las técnicas, de las maneras más efectivas de promocionar tu negocio. Para fomentar que tus clientes hablen bien de ti a sus contactos, tú les ofreces algo. Si les das un incentivo, será más fácil que lo consigas. Cosas como, por ejemplo, un descuento en la próxima factura o un extra de servicio gratis durante un par de meses. Y así de paso, prueban un servicio más de los que tú ofreces y tal vez lo contraten después. Cuarta manera. Una manera fácil de incrementar tus ventas es ir a eventos de networking. Entiendo que no te guste vender, pero un empresario tiene que saber relacionarse con mucha gente. Burger King no tiene las mejores hamburguesas, pero sí que es quien más vende. ¿Por qué? Pues porque tiene una imagen atractiva y lo conoce todo el mundo. Tienes que darte a conocer con los medios que tú tienes a tu alcance. En estos actos de networking puedes conectar con un montón de gente y atraer así a nuevos clientes. Si nadie te conoce, ¿cómo van a comprarte? Solo tienes que ser muy amable, aprender a escuchar y tener tu propuesta única de valor preparada para cuando te toque contar a qué te dedicas y te quedes en su mente para siempre. Quinta manera, ofrece promociones para clientes nuevos. De esta manera va a resultar mucho más fácil que se animen a probar contigo. La tercera estrategia para vender más es construir una imagen muy atractiva. La imagen vende. Y esto es una verdad como un templo, como decimos en España, y lo es para cualquier negocio. Y no se trata de que seamos más o menos guapos, sino de que
nuestra imagen sea atractiva. Los pequeños negocios olvidan hacer marketing porque o no saben cómo hacerlo o no tienen tiempo, pero hay estrategias que son muy sencillas y que pueden ayudarte. Puedes empezar por cosas tan simples como ¿cómo presento yo un presupuesto? Aún hoy hay empresarios que presentan los presupuestos por mail, en un texto de un correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono te cantan el precio. Otros te presentan a lo mejor un documento, pero no tienen nada cuidada su imagen. Si quieres preparar propuestas comerciales que eleven tu imagen y te ayuden a cerrar más ventas, te recomiendo mi directo Cómo cerrar más ventas con tus propuestas comerciales, y lo vas a poder encontrar en mi canal de YouTube. Ahí tienes un montón de tips en este directo que te van a ayudar a presentar tus presupuestos de manera irresistible. Como decíamos, una mala imagen o una imagen del montón produce desconfianza, sensación de baja calidad, falta de profesionalidad. Tú no puedes esperar que tu cliente dé valor a tu servicio si tú no te esfuerzas para construir una buena imagen. ¿Cómo quieres que él piense que tú eres el mejor si tu imagen deja mucho que desear? Tu imagen tiene que ir en línea con lo que quieres que el cliente piense de tu empresa. Y aunque solo con una buena imagen, obviamente, no tienes al cliente ganado, una mala imagen sí que te garantiza el fracaso. Así que revisa con detalle todo eso que el cliente puede ver. ¿Cómo vistes? Si tus zapatos están limpios, sucios, el boli que usas, el portadocumentos es un desastre o lo llevas todo muy bien ordenado. Todo habla de ti y todo te ayuda a ganar o perder una venta. Piensa en cómo respondes al teléfono, en cómo envías una documentación, en cómo son tus facturas, tus tarjetas, cómo es tu web. Cuida todo durante el proceso de compra y asegúrate de que cada cosa está transmitiendo el valor que utilizas en tu propuesta de valor, valga la redundancia. Una imagen efectiva atrae, conecta, emociona, inspira, persuade al cliente. Una imagen efectiva te ayuda a destacar en el mercado, ya que logres más ventas. Así que no pierdas la oportunidad de aprovechar todo el poder de los elementos visuales que tienes a tu favor. Nos vamos a por la cuarta estrategia. Posiciónate como una autoridad en tu sector. ¿Sabes lo que es el sesgo de autoridad o el sesgo del experto? Pues las personas suelen confiar más en aquellas empresas o personas que demuestran tener experiencia y autoridad en su sector. Esto te va a ayudar a atraer y persuadir a clientes nuevos. Algunas estrategias para aumentar tu autoridad son, por ejemplo, crear contenidos hablando de temas importantes para tus clientes. Los puedes publicar en tu web, si no tienes web, pues en tu perfil de LinkedIn, en un podcast, en YouTube. Puedes contratar una agencia de medios, por ejemplo, para que publique artículos tuyos en revistas económicas o en revistas empresariales, en los periódicos de tu ciudad. También puedes intentar ofrecer charlas a grupos de empresarios y de verdad que esto no es tan difícil. Se trata de ofrecer charlas gratuitas o bien llegar a algún acuerdo con empresas que organizan este tipo de eventos empresariales para realizar un evento con tu empresa. Muchas revistas económicas y periódicos los organizan como una manera de tener más ingresos. Si tú estás dispuesto a pagar estos servicios, ellos te organizan el evento por ti y te traen a los potenciales clientes. La estrategia de generar autoridad. Esta no genera resultados de un día para otro, sino a largo plazo. Si quieres posicionarte como una autoridad, tú tienes que ser paciente y te tienes que enfocar en dar contenido que ayude a tu público objetivo. Ser muy constante en tu estrategia de contenidos y poco a poco vas a ir ganando ese reconocimiento que te va a permitir convertirte en esa marca, en esa empresa o en esa persona en la que todos piensan cuando necesitan el servicio que tú ofreces. Si quieres conocer las 8 cosas que todo empresario de éxito debes de saber, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Si te ha gustado este, puedes darme un like, que me ayuda mucho, y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por seguirme. Me encanta ver a los empresarios imparables luchando por su sueño. Nos vemos en el próximo vídeo y seguro que allí arriba, en la cima. ¡Chao, imparable!